Sí, sí, sí. Ok. Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast. Soy Santiago Denov. Estoy con María Cecilia Ponce. Hola, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo estás? Gracias por Bien, invitarme. un placer y gracias por aceptar. A Bueno, vos. yo te conozco, siempre pido que el invitado se presente y cuente quién es. Bueno, soy María Cecilia, como bien dijiste, licenciada en nutrición de la UBA de hace casi 20 años y hoy día trabajo principalmente con pacientes adultos, pero he pasado por medicina ayurveda, he pasado por mucho tiempo trabajé en laboratorios de intolerancias alimentarias, entonces más que nada mi mirada está vista en esto, en cómo la nutrición hoy día se focaliza en personalizarse, en hacer medicina predictiva, en hacer una nutrición de precisión. Estudié y hago estudios de nutrigenética. Entonces, bueno, hoy mi mirada está puesta en eso, ¿no? En ser nutricionista, pero de una mirada un poco más integrativa, holística, y quizás eso es lo diferente o quizás lo que te pueda llegar a interesar. Sí, de una me interesa, no sabía tantas cosas, ahora me estoy enterando más. Y sí, lo holístico siempre me interesa. Y me interesó en particular lo que dijiste de predictivo. Lo predictivo. Mira, lo holístico es lo más interesante porque es lo que más se pierde. Hoy, desde el punto de vista de la medicina, es el reduccionismo, ¿no? Y lo que yo aprendí también estando en la UBA hace 20 años atrás era mirar al paciente y proponer un plan de alimentación en base a calorías. Necesitas tantas calorías, tantos carbohidratos, tantas proteínas, tanta grasa, tanto de colesterol, tanto de sodio. Punto. El resto del entorno no se ve, no se tiene en Mm, cuenta. Si el paciente está con hipercolesterolemia, porque está cursando una menopausia, esa paciente está generando ese colesterol para poder sintetizar hormonas y no porque sí le tengo que sacar colesterol, lo está necesitando. Entonces, esas cosas diferentes son las que uno va viendo con la vida, con los años, obviamente, con el seguir estudiando y con poder seguir haciendo una mirada más integrativa. Hoy se ve mucho del paciente. Cuando tenés la posibilidad de verlo de esta manera, cuando podés trabajar con los pacientes de esta manera, que no es fácil tampoco salirse ujú. de la medicina convencional, del reduccionismo, de lo que tenés que hacer una consulta de 5 minutos en una obra social, una prepaga. Cuando podés salirte del sistema, bueno, tenés para trabajar un montón, porque Sí. podés empezar a hacer todo lo que es el arte de curar, y no solamente medicar o generar una receta de 1200 calorías para bajar de peso. Me Es así. encanta, me encanta, me encanta que lo digas así, me alegra y me dijiste algo que es súper importante, no es lo mismo un plan para de una persona que para otra, en el sentido de lo holístico, tener en cuenta el entorno de la persona y el contexto de esa persona, en qué situación está. No es lo mismo una persona en menopausia en donde ese nivel de colesterol que tiene es distinto del de otra persona. Y esto hace ya no hacer como hablábamos un poco de lo que es dedicado específicamente, digo, el reduccionismo en el sentido de las dietas, no sé si se llaman dietas, no es la mejor palabra, está bueno que sea reducido en el sentido que sea específico para esa persona en este momento de la vida, en qué país vive, en qué época, etcétera. Esto es importante porque justamente lo que hace es nos permite ver, por ejemplo, estaba hablando con antes alguien, el médico de antes Ujú. iba a la casa, ¿no? Y veía dónde Con la estaban. familia. Ah, exacto, veían dónde estaba, cómo se Ujú. organizaban, dónde guardaban la comida, dónde ponían los huevos, guardaban en la heladera o no guardaban en la heladera. Esto es totalmente distinto de Exactamente. hacer algo obligatorio, ¿no? Como tenés que hacer esto, Totalmente. llegar, te doy 2 hojas, andate a tu casa y contame cómo te va. Totalmente de acuerdo. Y hoy día se puede ver no solamente ese entorno social en el cual está inmerso el paciente y por lo cual esté cursando ciertas situaciones, sino también el entorno biológico por el cual está el paciente. ¿Qué grado de cortisol tenés? ¿Qué índice de cortisol tenés? ¿Cómo están tus hormonas? ¿Cómo está tu insulina? O sea, esos mediadores biológicos que van a ser tu escenario biológico es primordial para corregirlo, Sí. mantenerlo, equilibrarlo y eso va a repercutir en en tu conducta, en tus elecciones, en cómo pienses. Es parte de esa energía que va circulando, cómo se conecta con lo bioquímico. Mm. Y lo bioquímico es lo que va a traer esa magia y ese entorno y ese cambio de pensamiento, y lo que va a hacer que yo pueda sostener decisiones saludables. Pero cuando el entorno bioquímico también está desregulado, más allá del entorno social que puede estar viviendo, en el contexto en el cual está viviendo,
El entorno bioquímico es lo primero que hay que regular, porque va a hacer que yo pueda también procesar mejor mi entorno social y que eso Total. me lleve a que yo tome mejores decisiones, a que empiece a regularme con mis hábitos, a que quiera seguir sosteniendo ese estado de bienestar, que es lo más importante. Y todo eso hoy se ve en nutrición personalizada, nutrición de precisión. Hoy podemos evaluar, tenemos que evaluar cómo estás de cortisol, de insulina, cómo son tus glucemias, cómo son tus picos glucémicos después que vos comes un alimento, cómo está tu nivel de oxidación, si vivís inflamado, si tenés un perfil de inflamación celular básico súper alto, estás en un estado inflamatorio que hace una neuroinflamación, que genera más ansiedad, que hace que yo coma más, que no tenga mejores decisiones. Entonces, todo ese entorno biológico es como la mirada clave. Empezar, arranquemos por ahí. El Súper. resto se va reordenando. Mira, la pregunta que te voy a hacer por ahí merece una charla separada y hablar mucho más, pero por ejemplo, vos estás hablando del entorno social y el entorno bioquímico, ¿no? Es decir, Ujú. cierto, el entorno bioquímico modifica las elecciones, modifica las conductas, pero ¿cómo hacer? Y es el Sí, buen punto, el huevo y la gallina, ¿no? Espera que Siri, no sé por qué piensa sí, que le estoy tranqui. hablando a ella. Ve. Ah, Eh, bueno, tranqui. ¿Cómo hacer si el entorno, que, digo, alguien dice, el entorno social Ujú. lo pone ansioso? ¿Cómo hace para poder ayudar a que el entorno bioquímico sea otro a través de sus conductas? Para mí es al revés. Para mí es primero modular el entorno bioquímico. Si no, no paro nunca. Si no tengo serotonina para poder modular mi forma de ver las cosas. Si estoy en un estado de cortisol acelerado constantemente, si tengo ese estado de inflamación constante, no puedo hacer frente bien al estrés social. El estrés siempre va a estar, los disparadores Sí, disruptivos van a estar siempre en mi vida. El tema es cómo yo lo puedo manejar. Y lo puedo manejar con un estado, obviamente, emocional, que ahí lo trabajarás vos también, pero lo biológico me va a acompañar. Si yo tengo una cantidad de serotonina adecuadas, porque tengo un microbioma adecuado que está generando serotonina a través de ciertas bacterias intestinales, o no, o tengo un desbalance total de mi microbiota intestinal que no genera dopamina, no genera serotonina, no me ayuda a regularlo. Entonces, lo biológico es de lo que primero tenemos que empezar. Quizás cambiando cosas básicas de la alimentación, quizás con lo que me cueste. Me va a costar un montón, y es lógico. Y yo les digo, poné cabeza. Al principio tenés que poner cabeza, pero tenés que saber lo que estás haciendo. No porque no tengo que comer porque engordo, porque mañana me subo a la balanza y tengo 2 kilos más. No porque eh, no me veo hoy como me gusta y tengo que entonces bajar de peso y no tengo que comer porque tengo que bajar de peso, sino porque tengo que entender que ese alimento va mucho más allá de las calorías que aporta, sino que van a ser componentes bioquímicos que me van a hablar de esa matrix celular, me van a dar el componente básico para que yo tenga materia prima para mi cerebro, mis neuronas, mis hormonas, y eso va formando mi biología. Entonces, si yo lo percibo así y sé que tengo que comer ciertas cosas en tal momento y esperar un tiempo que esto se acomode, le pongo onda. Y una de vez que le una. puse onda, lo llevé a cabo y lo hice. Y si lo hago, se transforma. Y si se transforma, se empieza a manifestar. Y el bienestar empieza a aparecer y me empiezo a enganchar con ese bienestar. Y ahí empieza a correr el mundo. De una. Está buenísimo. Claro. Como lo explicás, me resuenan cosas que decís mientras vas diciendo, escucho, ¿no? Y Ujú. digo, esto, se me vino algo a la cabeza. Eh, el entorno bioquímico, claro, suena raro, pero es claro, suena raro, digo, o tecnológico o científico, pero no es más ni menos que es cuál es Química. la energía de nuestro cuerpo. O sea, con qué corre Exacto. qué nafta tiene nuestro cuerpo para Exacto. El funcionar. pensamiento es energía. El pensamiento es energía. Lo mismo sucede con cada una de nuestras células. ¿Y de dónde surge todo eso? De la materia prima, alimentos, energía solar, energía bioquímica de todos lados. Entonces, em, el tema es poder verlo de esa manera, poder ayornarnos en decir, bueno, va más allá del concepto calórico y reduccionista, Sí. sino poder verlo, pero es básico también que el paciente lo entienda de esa manera para que se pueda animar a hacer un proceso diferente y a encarar un proceso diferente. Eso Digo, es importante. animar es importante porque incluye a veces dejar cosas que se está habituado hace, no sé, 30 40 años.
Y que no Y eso tiene solo, que ver con las adicciones. sí, pero digo, entiendo lo que decís con la palabra adicción, pero lo digo así, para suavizar y que el habituado, ¿no? Claro. Que no digo que el hábito no sea una adicción en términos Ujú. bioquímicos, pero Sí, entender que no solo responde bioquímicamente las ganas de comerte otra media luna, por decirlo en mi caso, sí, sino que sí, es lo que la media luna representa, cómo me totalmente. gusta comer medialunas a esta hora, o al sol, o cuando salgo del psicólogo me siento en el café, ¿no? Entonces, Sí, son un montón sí, de sí, cosas que están buenas considerarlas. totalmente, totalmente. El tema es cuando sé que todas esas conductas que yo tengo incorporadas, innatas, con esto que vos decís, ¿no? El pegoteo de ciertas cosas, Eso, es el mate con la media luna, es el psicólogo con el chocolate, es el vino con la papa frita, es el queso con el pan, y las situaciones que vienen condicionadas en mi cabeza, tan pegoteadas, simplemente por hábito, porque las traje, porque las puse, me gustaron y quedaron. Y poder romper eso a decir, yo necesito realmente cada vez que salgo del psicólogo el confort del chocolate, o me ujú, puedo quedar un ratito con un café solito y pensar de verdad, pensar y hacer mi introspección en todo lo que charlé con mi psicólogo. total. O puedo desconectar, que es súper difícil, no te digo que sea fácil, además empezar a planteármelo. ¿Puedo desconectar la situación mate papa frita o mate pan o mate tostada? Típico, café con leche con una tostadita con mermelada light, ¿no? Y que me dicen, ¿y entonces qué como? Pero es lo que como todos los días, la tostada de la Ahí está, mañana. el entonces, ¿no? Como diciendo, ¿El entonces qué hago? bueno, eso es muy importante. Hablando de, vos dijiste desligar, ¿no? Del Mm, el pegoteo. Dijiste, pegoteo. dijiste varias, despegotear, si se me permitís, comer de mamá. Ujú, Digo, sí, siempre estoy reflexionando y ahora estoy escribiendo algo en relación a esto. mm, Y publiqué, creo que le tuve un video, que es cuando comemos la primera vez en nuestra vida, que en muchos casos es a través de la leche materna, no es sí, solo comer, es estar calentito, es recibir una caricia, es recibir una palabra, vínculo. es un vínculo. Entonces, desligar comer, que creer que vos dijiste salgo y me gratifico con algo, es como decir, Ujú, esa gratificación no es estar con mamá, no ahí es está. sentir eso. Entonces, ese desligue, creo que es un poco lo que conviene trabajar en conjunto con eso, ¿no? Conviene trabajarlo cuando esto es un problema, cuando yo me doy cuenta que todo el tiempo necesito ese vínculo de reconfort y de dopamina que, que lo necesito, ¿no? El reconfort de cuando salgo, es el vínculo que necesito de ese sabor dulce que me reconforta porque me hace acordar y me linkea con mamá. Esto que me vuelve a linkear con otra emoción positiva. Esto que me divierte. ¿Por qué? Porque estoy aburrida y como. De una. Entonces, cuando esos vínculos constantemente me están generando, me están jugando en contra, porque yo no puedo dejar de comer. Y si quiero bajar de peso, quiero bajar mi porcentaje de grasa corporal, si quiero lidiar con esta situación de inflamación crónica, si quiero cambiar mi microbioma intestinal y regularlo, si tengo que hacer cambios alimentarios y esos vínculos me doy cuenta que de verdad me están jugando en contra, bueno, me tengo que exponerme a repensarlos, a reaprenderlos y rearmar otros vínculos. Sí, Y, sí, y aparece lo más importante, que es qué es lo que hoy día me reconforta, qué es lo que hoy día me apega con ese mimo de mamá, qué total. otra cosa puedo hacer en la vida. Puedo escuchar música, me puedo poner de un lindo libro, puedo tener una charla con una amiga, puedo poner un montón de vínculos que puedo generar que saquen de lo inmediato que es como y listo. Es lo más Total. fácil, es lo más rápido, es lo más disponible. La comida es lo más fácil para vincularnos con la Sí, dopamina. sí, sí, Entonces, sí. Estoy pensando mientras te escucho atentamente y pienso que sí, o hasta ahora, pienso que hay algo que le está peleando cabeza a cabeza con lo ya, que es algo que tenemos todo el día mucho más al alcance de la mano, que es el teléfono, ¿no? totalmente. Y Te iba a que, decir esto. claro, exacto, y que Claro, eso, claro. si bien no se come el teléfono por ahora, eh, Sí, lo que estamos todo el tiempo buscando una gratificación, me incluyo primero, totalmente. creo, y el punto es ver en qué
de qué manera, por ejemplo, no sé, yo te sigo a vos, veo las recomendaciones que haces, ya entendí lo que dijiste, y lo Ujú, entendí en el sentido, dije, a la pucha, esto yo no lo hago. Así que, bueno, ya ujú. entendí por qué lo dijiste, adelante, ¿por qué te sigo viendo? No, digo, no a vos o cualquiera, uno, ¿por qué Sí, sigue? ¿Por qué sigue? Es como decir, ya lo entendiste, apagalo y hacelo. Y andá justamente a leerte exacto, un libro, a encontrarte con alguien, a bailar. tal Eh, cual. las cosas fáciles es como que tiene un doble filo, ¿no? Porque digo, es bueno escuchar a alguien, pero después cuando ya sos seguidor de alguien, no puedes parar Cuando eso después. empieza cuando eso empieza a ocupar toda tu vida, cuando no podés empezar a tener otros espacios, cuando te das cuenta que la vinculación con el alimento también tiene que ver con ese lado y no con la nutrición o con el placer circunstancial, ahí es Total, cuando uno lo tiene que repensar, o cuando uno realmente tiene que hacer, bueno, como decía antes, un tratamiento específico para algo y me doy cuenta que no puedo porque no puedo parar de ese pegoteo que tengo ya armado. Entonces ahí es, bueno, nada, proponerse a desvincularse, a despegarse, a revincularse con otras situaciones, que no es fácil, pero ¿no? más difícil es cuando tengo un entorno biológico que no lo permite. Total. Más difícil es cuando estoy con una insulina totalmente elevada y un proceso inflamatorio constante en todas mis células. Cuando estoy constantemente comiendo alimentos ultraprocesados llenos de aditivos que generan más vínculo adictivo con la comida Total. también. Entonces, por ahí es Y donde hay que empezar. si algo que es difícil, pensando, volviendo a las adicciones, en algún momento trabajé específicamente con eso, y que es, hay un momento dado en donde desconocemos el momento en que ya estás enganchado en un loop. Porque una cosa es decir, bueno, hoy me como una media luna, como dijiste, circunstancialmente. Y decís, bueno, no va a pasar nada si me como una media luna. Y ya después es como siguiendo en esta línea. Hay un momento en donde sabes que te estás haciendo el sota y después ya no te das cuenta. Realmente no te das cuenta, porque hay algo que empieza a funcionar bioquímicamente. Entonces, es tan sutil que cuando uno tiene una revelación, ahí es donde conviene decir, bueno, hago, pregunto, es ahora que llamo, 5 4 3 2 1 me paro y hago algo, lo digo, ¿no? En algún momento hago el corte, en algún momento caigo, en algún momento algo me baja línea de que tengo que pedir ayuda o que tengo que hacer algún cambio. Cada Sí, uno le llega a su momento y con las total. circunstancias que esté cada uno, Total. pero es así. Mira, escuché algo que me resultó interesante, que no es solamente bajar de peso por los 2 kilos. Me Ujú. acordé una vez que estaban entrevistando a un boxeador y que Sí, había subido mucho de peso por distintas cuestiones de sí, su vida y que la cuestión no era, le habían ofrecido, propuesto, no ofrecido, no bajes de peso por la cantidad de kilos. ¿Qué tal si pensás ah, en volver a tu peso de lucha en el que podías pelear? En donde ahí ya hay un propósito distinto, ¿no? Él no peleaba, distinto. además porque tenía sobrepeso, no estaba en su categoría y además no estaba entrenado. Entonces la idea de bajar de peso era como, y ahora si vos bajás de peso dirigido a algo, es otra cuestión, porque te relaciona de otra manera, porque eso ya implica que hagas deporte, ya no es bajar los kilos, o puede ser poder cortarte las uñas de los pies, ¿no? Por Ahí decirlo en está. extremo. Mira, una de las cosas en las cuales que trabajo, la verdad, en tantas cosas hoy día, pero uno es un taller motivacional que se llama Proyecto Sirenas, y es un Dale, taller motivacional con Agostina Vicios, que es una hermosa mujer que bajó mucho de peso haciendo esfuerzo y haciendo muchos cambios conductuales y alimenticios, y empezó a ser coach de otras chicas seguidoras de Instagram por su cuenta de los Perros Golden y empezó a generar esto, motivar gente y tiene ese don y ese ángel que algunos tienen. Y en conjunto con ella estamos haciendo estos talleres de motivación. Lo que más se trabaja es esto de poder es ponerte objetivos para los cuales lo haces. Y es lo que vos decías recién, ¿no? El visualizarte en un proyecto. Y ese exacto. proyecto puede ser para uno el bajar los 5 kilos. Y para otro puede ser el estar saludable para jugar con mis hijos. De una. Para otro puede ser el poder ponerme el vestido que a mí me gusta y que aunque suene frívolo y que, no, es un objetivo grande, Es un ponerme mi propósito. cumpleaños tal vestido, es un propósito. Entonces, parte de esto de los talleres es que puedas tener un proyecto que involucre tu propósito personal, llámalo frívolo o no, o por un problema de salud, o porque realmente quieras tener un cuerpo
más coherente para el disfrute de los chicos, el disfrute de tu sexualidad, disfrute de correr, de hacer actividad física, de lo que hoy te esté interfiriendo y que puedas sostener ese objetivo, que ahí está la Ujú. situación. ¿Por qué nos ponemos constantemente sueños que no se cumplen porque no le pongo un plazo, porque no le pongo un objetivo determinado, porque no le pongo una metodología para poder cumplirlo? Entonces queda Eso. como algo, queda como un sueño. Sí, como Bueno, sueño que se parte del mueve, taller que, es esto. sí, qué bueno. Proyecto Sirena se llama. Sí, Bueno, está en Instagram Proyecto así. Sirenas. Está en Instagram como Proyecto Sirenas. Es un taller de 15 días con vivos, en el cual yo les manejo más que nada la parte nutricional, explicándoles esto, el porqué de las cosas, ¿sí? ¿Por qué no tenemos que comer harinas? ¿Por qué te sugiero que hagas cierta cantidad de comidas y no tantas como se decía hace tantos años? ¿Por qué más ayunos o más reposos digestivos o más horas de esto, de reposo digestivos? Y, y la realidad es que las mujeres cambian un montón porque empiezan a entenderlo mejor y porque tienen este rango de comunidad, de sinergismo entre muchas mujeres. Es solo para mujeres, pero es algo de las Me cosas gusta. lindas en las cuales participo. Hace un tiempo trabajé, me hiciste acordar que solo de mujeres, hace un tiempo trabajé con Sheila Saad, que es la CEO del Club de Emprendedoras, solo de mujeres, ahora creo que hay también hombres, pero en su momento trabajaba esto y es cierto, hay un empuje muy, muy interesante de ver entre las mujeres cómo se ayudan. Y bueno, me encanta saber que lo haces y me encanta que te ayude alguien que atravesó un esfuerzo importante, ¿no? Totalmente, Esto que vos decías de lo totalmente. frívolo, viva lo frívolo, que viva, ¿no? Y porque, digamos, lo frívolo te lleva a otro lugar, o quizás te lleva a que deje de llamarse frívolo, o que te permita darte cuenta que lo estás llamando frívolo ni siquiera porque vos crees que es, sino porque otros piensan que es hablando del entorno, ¿no? Y, Ujú. y pienso esto que decías, cuántos sueños se quedan en la boca, mueren en la boca, por no ponerle un plazo, pero también dijiste por una metodología. Y me gustaría agregar en esto que es de la metodología, es como los rituales entendidos como acciones consistentes, ¿no? Sostenidas en el Sí, tiempo, que nos permiten cambiar algo, que una vez que estamos cambiando algo, aunque todavía no haya sucedido el cambio, ya nos sentimos distintos. Es en qué nos vamos transformando mientras hacemos el cambio. Es como, yo a veces uso el ejemplo de, tengo frío, me paro y voy a cerrar la ventana. Una vez que me paré, todavía no cerré la ventana, sigue haciendo frío, pero yo ya estoy haciendo algo por yo lo mí. Y yo ya percibo estoy, distinto. exacto, ya estoy contento de que, entonces quiere decir que si hago esto, también puedo hacer esto. Y entras en un ciclo en donde te das cuenta que si te disciplinas en un área de tu vida, hay otras que se acomodan solas, ¿no? Y entonces esto de cerré la ventana y todavía el ambiente no se calentó. Entonces seguís teniendo Ujú. frío, pero tu percepción del frío es distinta, porque estás haciendo algo por verlo de Exactamente, otra manera. Eso es súper interesante. exactamente. Totalmente. Como ese entorno bioquímico cambió a nivel cerebral y se empezaron a formar otras conexiones, lo mismo va pasando en todo tu cuerpo. Total. Entonces, por eso que se hace un poco más fácil, vamos a decir. Sí, y sí, es fácil, se hace más fácil. Vos dijiste hace un Ujú. rato, Cecilia, que trabajabas en muchas cosas y te reíste, me dio intriga de qué otras cosas trabajás, de lo que puedas contar. Bueno, justo ayer empezamos con un taller también que va a ser un taller así también motivacional y dirigido con nutrición para todo lo que tiene que ver con fertilidad. Esto es algo Ok. que también tuve la oportunidad de hacerlo hace 2 años atrás. La verdad que en ese momento dije que no, porque ya no podía más, no daba abasto, pero ahora volvió a surgir la propuesta y me parece muy, muy lindo acompañar a mujeres que estén buscando, que estén queriendo potenciar su fertilidad y que quieran ser acompañadas desde esta parte, de, desde mi parte, desde esto, ¿no? Cambiar lo bioquímico para poder potenciar nada más y nada menos que la fertilidad cuando está tan pospuesta muchas veces. Y eso va a ser también un taller que empezó ahora, pero después, bueno, soy docente de varios cursos, uno de ellos es de health coaching y después de un diplomado que es hermoso, porque es un diplomado en longevidad saludable, que lo empezamos a hacer hace ya 2 o 3 años que yo participo como docente en ese Qué diplomado. bien. Lo hacemos con Adrián Gaspar, que es un médico que trabaja en Miami, pero tiene una clínica en Mendoza, y está dirigido para médicos. Y es muy interesante porque es cambiarle la mirada reduccionista a estos médicos. Y es súper interesante.
se suman médicos de todos lados y es muy rico el encontrarte. Ahora estuvimos el fin de semana pasado en Mendoza con un full immersion, que es estar 7 días conectados constantemente con la formación. Y son médicos de Latinoamérica en general, con diferentes miradas de la medicina, Ujú. diferentes miradas de la cultura, de sus comidas, de su forma de hacer medicina. Y es rico para mí y ¿Qué te muy parece? enriquecedor también poder aportar desde mi mirada y desde mi experiencia lo que uno puede hacer con la alimentación, ¿no? Más allá de todo lo que van aprendiendo. Y es un lindo curso también porque involucra medicina biológica, terapia neural, homotoxicología, medicina ortomolecular, lo que hago yo, que es nutrigenética también, modulación del microbioma, o sea, incluye todo lo que hoy día sabemos que hace bien De y que una. muchos médicos ni conocen. Exacto. Entonces, para mí es precioso poder abarcar todo esto. Es hermoso que se te escucha la pasión y dan ganas de saber solamente por escucharte las ganas, ¿no? Y qué importante que seas docente además de atender, ¿no? Que enseñas esto porque te hace estar en constante aprendizaje y revisión, porque debe haber cosas que vos también modificás y que vas Sí, mejorando y que también, quien dice, se te empiezan a totalmente. ocurrir a vos ideas, ¿no? Esto es interesante en relación a la investigación que ya lo haces. Quería preguntar, Sí. en base a la nutrición y la genética, ¿qué cosas, digamos, en qué cosas estás trabajando o qué es lo más nuevo que no se conoce y que Mira, por ahí? se conoce hace bastante. Yo cuando empecé con la parte de nutrigenética fue a 7, 8 años, que una persona divina, ya Mercedes Balda la voy a nombrar, bioquímica, en ese momento jefa del departamento de medicina donde yo estaba trabajando, que es un centro médico en Puerto Madero en ese momento, viajó a España, volvió con un estudio y me dice, Ceci, esto es lo que va, así nomás. Entonces me dice, ponete a estudiar esto, dale, yo me pongo a estudiar y arranco con todo lo que me propongan. Me pongo en contacto con esta empresa que ¿qué hacía? Hacía medicina genómica, o sea, hacía Ujú, nutrición personalizada, que es la nutrición personalizada que hay que hacer, que ¿qué significa? Estudiar los genes del paciente, ciertos polimorfismos que son bases, combinaciones en las bases nitrogenadas de un gen que van ujú, a hacer que yo pueda metabolizar un alimento diferente al otro. ¿Qué nos hace diferentes los unos a los otros? Nuestra genética puede tener ciertas combinaciones de ciertos genes que van a hacer que vos tengas ojos de tal color y yo de otros, que vos seas mucho más propenso a tener diabetes que yo, que vos metabolices las grasas de una manera diferente y te hagan descenso de peso más rápido cuando consumas ciertas grasas, que vos tengas ciertos genes que te predispongan a la intolerancia a la lactosa y yo no, ¿sí? Tiene que ver también con conocer la adaptación genética que vamos teniendo como especies y que ujú. nos vayamos adaptando al medio ambiente que vamos teniendo. Hay pacientes menos adaptados, por lo tanto, que toleran menos, por ejemplo, el consumo de harinas o el consumo de lácteos o de ciertos componentes, con lo cual la recomendación va a ser evitarlos más fuertemente que los que estén más adaptados. De todo eso es lo que en ese momento empecé a aprender, me contacté con las empresas de España, me empezaron a enviar artículos, me empezaron a capacitar, viajaron ellos para acá y nos capacitaron al centro médico de ese momento. Ahí yo, de autodidacta, por no decir de cara dura, empecé a tomar las muestras, a enviarlas afuera, a empezar a pedir informes, a estudiar. Luego conocí a Daniel Rosenberg, que es otro de los médicos con los cuales yo trabajé muchísimo, que él en ese momento también estaba bastante apasionado con el tema, y empezamos con otra empresa, y él tenía muchísimos pacientes, entonces, bueno, yo hacía toda la parte nutricional y en la parte más clínica, con una mirada también de antienvejecimiento, que era lo que él también más hace. Y hasta hoy día esto avanzó muchísimo. Hoy tenemos acá muchas empresas que hacen este tipo de estudios, se analizan la parte genética acá en Argentina. He colaborado con empresas para armar paneles, para decir, bueno, este gen sirve, este también, este es Ujú. interesante por tal cosa. A mí como nutricionista me interesa, ¿no? Sí, Para poder después hacer recomendaciones personalizadas. Y eso, como te decía, sigue avanzando y está cada vez más al sí, alcance y va a sí, ser sí, lo interesante cada para vez poder hacer cosas más más, puntuales. sí, más puntuales. Eso es Ujú. al revés de generalizar, ¿no? Como decir,
El dicho "an apple a day keeps the doctor away" está bien, pero después estamos hablando de si tal persona tiene mayor predisposición, no sé si lo va a mantener lejos del doctor, ¿no? Una manzana por el azúcar que tiene. Y digo, la idea de desmitificar cosas, que me parece que es súper importante. Totalmente. Yo lo estoy generalizando, vos acá hiciste un detalle, un zoom muy importante, perdón que lo generalice así, pero me parece muy bueno porque estamos entendiendo cuál es el entorno genético de la persona, ¿no? Que es como decir, no sé si viene antes o después o al mismo tiempo que el bioquímico, pero entender cuál es la particularidad de esa persona para entender que justamente lo que le conviene a esta persona en particular no es lo mismo que a todas. Y esto vale para la nutrición y vale para desde el gusto a la música hasta qué tono de voz usas como terapeuta, por ejemplo, como nutricionista, no, Totalmente. ni siquiera digo como psicoanalista. Exacto. Este, Totalmente. súper interesante. Y Igualmente, hoy se sabe que el entorno genético no nos determina, no nos condiciona, sino que es el medio ambiente el que va a determinar la situación. Entonces, por más que yo tenga cierta predisposición a ciertas situaciones, ahí se viene mi gata, em, las elecciones de mi día a día, o sea, el entorno, el medio ambiente, va a ser el que va a modular mi salud o mi fenotipo, el cómo se transmite cómo se expresan estos sí, genes. Entonces, no es que nos condiciona cierta genética, sino que nos predetermina. Y en ujú, base a eso es lo interesante de decir, bueno, me conviene tal situación, exacto. tal actividad física, tal suplemento, me hacen falta estos antioxidantes porque tengo un, un riesgo de alto estrés oxidativo o me hacen falta tomar esta medida tal porque por tal motivo. Y después es la modulación de todo. Sí, me gustó que dijiste, no, el entorno no determina hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Porque lo bueno en la genética es que al final, y con la medicina en general, nunca sabemos nada. La medicina es la ciencia, ¿no? Nunca sabemos. Así Una es. pregunta más, ¿cómo se llama tu gato? Felisa, la tengo acá sentada. Ah, muy bien, muy Felisa es bien. una gatita persa hermosa. Ahí se quedó sentadita. Cecilia, Así que esto no lo da voy a para, decir. ojalá charlemos en otro momento nuevo. Te agradezco mucho Ujú. por dedicar este momento y te felicito. Es inspirador escucharte. Obviamente me dieron ganas a mí ya solo de escucharte, de modificar ciertas cosas. Vengo en un proceso de modificación, pero Bien. te agradezco mucho y realmente es interesante escuchar y ojalá que hablemos de nuevo. ¿Cómo no? Y más que nada, si uno eh, quiere empezar a hacer cambios y no sabe por dónde, primero escucharse. ¿Cuándo tengo hambre? ¿Cuándo realmente estoy conectado con el apetito, la saciedad o es todo emocional? ¿Cuándo realmente estoy preparado para decir, hago un corte, digo basta, hasta acá esto ya no me está vinculando de una manera linda, correcta, que me gratifique, me estoy vinculando de otra manera? Empezar a preguntarme cuando lo necesito y empezar a conectarme con esto. ¿Qué necesito? ¿Cuánto? Hasta qué punto? Eso va a hacer que me empiece a respetar y ahí van a empezar a surgir las necesidades reales, las necesidades reales. Eso, necesidades reales. Muchas gracias A vos, por a vos, ayudarme a despertar y ayudar a ujú, despertar, ¿no? Bueno, a vos. estamos en Un contacto. gustazo. Un Estamos gusto. en contacto, ¿cómo no? Adiós. Chao.